Somos estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada y pertenecemos a la sección 5M2 y S, y le vamos a hablar de la programación orientada a objetos. El grupo está compuesto por Génesis Materano, Axel Castillo, Yelixa Usuriagui, quien les habla, Bermúdez Yossi. La programación orientada a objetos. La programación es una forma especial de programar más cercano como le expresamos las cosas en la vida cotidiana, a diferencia de otros programas. Tenemos que aprender a pensar de una forma distinta para describir nuestro programa en términos de objetos, propiedades o métodos. Para la década de los 60, que incorporó por primera vez las ideas de lo que hoy conocemos como programación orientada a objetos. Sus creadores fueron Kirsten Nigger y Ole Johan Dahl. El objetivo inicial era definir un lenguaje de propósito específico para aplicaciones de simulación. Realizaron una versión en 1964 que se llamó Simula 1, que incluía algunos conceptos innovadores con respecto a Algol 60, tales como la gestión dinámica de memoria y primitiva para concurrencia. Tuvo mucho éxito entre los usuarios norteamericanos. En 1965, y ante el éxito obtenido por su primera versión, sus autores pensaron en una segunda. Aaron Will incluyen en las últimas clases diseño a través de sus relaciones. Nigger incluyen las últimas fases de su diseño a través de unas relaciones hasta los últimos de 1968. 1. Las entidades, procesos e instalaciones utilizan una simulación. 2. Cada entidad tenía asociación. 3. El código de muchas entidades era bastante semejante. La programación orientada a objetos es un paradigma que facilita la creación de software, promueve el mantenimiento, extensión, utilización de códigos. Se enfoca en el pensamiento del hombre y no el de las máquinas. Luces, cámara, acción. Para continuar, vamos a hablar de programación orientada a objetos y sus características que contienen 7, ¿verdad? Vamos a hablar de abstracción. Abstracción, cada objeto es un modelo a un agente abstracto para informar los trabajos y los estados de los objetos y la comunicación de unos con otros en el sistema. Abstracción se puede decir que es la separación de atributos con las funciones. Encapsulamiento. Encapsulamiento significa reunir todos los elementos necesarios y pertenecientes a las entidades. Ocultación. Ocultación es una función la función que hace un objeto. Él puede ejecutarse, mas no se puede eliminar ni modificar. Para proteger sus propiedades, él oculta, pues ya lo que se realizó, ya no hay modificación ni eliminación. Modularidad. Modularidad es aquella que subdivide los módulos, los separa, pero de igual manera cada módulo se puede compilar. Cuando hablamos de polimorfismo, él tiene acciones de objetos distintos y tiene clasificaciones distintas, pero sus nombres son iguales. Pero cuando los llamamos, no hacen la misma función. Tienen sus mismos nombres, pero no hacen la misma función. Herencia. Herencia es la jerarquía de la clasificación. Pero ellos heredan los comportamientos y las propiedades de las clases. Recolección de basura. La recolección de basura es aquel, ¿verdad?, que destruye los objetos que podemos decir de una manera desactualizados. El programador ya no tiene necesidad de liberar memoria, porque eso es lo que realiza la recolección de basura. Así obtendremos las 7 características de programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos contiene métodos. Los métodos es una operación que realiza acceso de datos. Podemos definirlos como un programa procedural, ¿verdad? El método son procedimientos que deducen de los objetos, ¿verdad? Se tienen argumentos, se tienen parámetros, puesto que los métodos pueden organizarse y heredarse de unos objetos.
a otros. Ellos tienen métodos propios y métodos heredados. Los métodos propios, como podemos observar, están incluidos en el objeto. Y los métodos heredados son los que van de padres a hijos. Continuando con la orientación, con la programación orientada a objetos, podemos decir que los objetos se pueden definir como el encapsulamiento de un conjunto de operaciones o métodos que pueden ser invocados externamente y en un estado que recuerde el efecto de los servicios. Un objeto de más de un estado interno presenta una interfaz para poder interactuar con el exterior. Bueno, en resumidas cuentas se puede decir que los objetos son los que contienen atributos, métodos y características, ¿verdad? Que distribuimos o que se pueden decir o se pueden comparar con una clase. Los objetos cuentan con 3 elementos, ¿verdad? Pues, que son tiempo de vida, estado y comportamiento. El tiempo de vida es la duración de un objeto en un programa. Siempre está limitada en el tiempo. La mayoría de los objetos solo existen durante una parte de la ejecución del programa. Los objetos son creados mediante un mecanismo denominado interacción o instanciación, y cuando dejan de existir se dicen que ellos están destruidos. El estado, todos los objetos poseen un estado definido por sus atributos, con lo que se define la propiedad de su existencia. Y el comportamiento es que todo objeto ha de presentar una interfaz definida por sus métodos para que el resto de sus objetos que componen los programas puedan interactuar con él. La clase en la programación orientada a objetos se dice que es una plantilla que tiene 2 tipos, bien sean físicos o abstractos, y tiene igual comportamiento y características. Un ejemplo de ella sería la persona. La persona tiene sus atributos y tiene sus métodos. Sus atributos serían su nombre, su apellido, su dirección y su correo. Y su método sería mostrar. Para continuar, veremos los principios. Vamos a estudiar los principios. Tenemos abstracción, encapsulamiento, modularidad, jerarquía y paso de mensajes. Abstracción. Lo que vimos anteriormente en las características veíamos que era abstracción. Abstracción, habíamos dicho que era cuando un objeto es modelo de un agente abstracto, ¿verdad? Que pasa información de trabajo y comunicaciones entre objetos de un sistema y separa lo que es una función con sus atributos. Eso es lo que es abstracción y se utiliza como principios y características del programación orientada a objetos. Cuando hablamos de encapsulamiento, dijimos que era una característica también y lo tomamos como principio porque es aquella, el encapsulamiento permite que los objetos elijan la información que es publicada y la información que es privada. Ellos hacen, ¿verdad?, que todos los elementos pertenecientes a una entidad se unan a la entidad. Cuando hablamos de modalidad, decimos que son los módulos, ¿verdad? Separamos los módulos y pueden compilarse cada módulo así ellos estén separados. Todos estos forman módulos distintos, pero pueden compilarse, como dijimos. Jerarquía. Como vemos por acá, vemos, ¿verdad?, las clases de padre. Vemos que el padre es el mayor, pues. Vemos los hijos y vemos los nietos. Esto es un ejemplo de jerarquía, porque primero es clases de padres, clases de hijos y los nietos. Esto es un ejemplo de jerarquía. Cuando hablamos de paso de mensaje, es aquel, ¿verdad?, que mediante los mensajes hacen solicitudes y realizan acciones determinadas que modifican su estado entre objetos. Por otra parte, tenemos los eventos. Se dice que los eventos se produce un cambio del estado de un objeto y los eventos sirven como indicadores de los instantes en que ocurren los cambios de un estado. Los tipos de eventos que suceden en un objeto pueden ser un objeto que crea, que elimina, que clasifica y que desclasifica.
Ejemplo de ello sería, un cliente solicita un préstamo, el servidor se cae. Un evento clasifica al objeto como empleado. El constructor o los constructores son métodos o funciones que existen dentro de todos los objetos que se activan solamente en el momento de la creación de un objeto, ¿verdad? También se puede decir que un constructor es una operación que crea un objeto y inicializa su estado. Podemos decir que el destructor es un método que se activa cuando el objeto desaparece. Es único y sirve para que un objeto ejecute su acción. Para finalizar, vamos a mostrar un ejercicio de programación orientada a objetos, ¿verdad? Que dice creación de objetos y asignación de variables propias del objeto. Aquí vamos a ver todo lo que ya hemos hablado de clases, métodos, objetos, los vamos a ver en este ejercicio. Como podemos ver, esta es una librería. De acá hasta acá vamos a ver clases. Dijimos que las clases eran... La clase es la que lleva atributos y características de un objeto. Como podemos ver aquí se tiene el nombre y la edad del objeto que veremos más adelante. Y se llama ficha de datos. Cuando vemos acá abajo dice ficha de datos, este es el constructor. Ya habíamos dicho que el constructor lleva el mismo nombre de la clase, ¿verdad? Y contiene un street dato 1 y un int dato 2, que son los nombres y la edad. Todo esto, hasta acá, es el constructor de lo que ya habíamos hablado. Pusimos un void cargar y un void mostrar, que son los dos métodos que se hacen en este programa. De esta parte de acá es un main. Llamamos la clase. Y vemos que el objeto de este main dice ficha de datos paciente. El paciente es el objeto que llama a la clase. Y él va a cargar y a mostrar sus datos, los que ya están acá, que es el nombre y la edad. Y terminamos porque ya mostramos los datos del paciente mostrar y el paciente cargar, que van a mostrar los datos que estaban introducidos en la clase. En este ejercicio pudimos ver clases, métodos, objetos y constructores. Y bueno, esperamos que les haya servido nuestra información. Fue de mucho agrado participar en este video y aclararle muchas dudas de programación orientada a objetos.